hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo en la distancia a través de este medio. Todos los días son días muy especiales, pero hoy es un día mucho más especial, porque a través de esta situación que estamos viviendo, todos estamos reunidos en casa como familia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Por eso digo que es un día muy especial, porque hoy podemos estar delante del Señor para adorarle y exaltarle y poder escuchar su palabra, esa palabra viva que trae salud, que trae confianza y que trae seguridad a nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos para que oremos. Padre amado, en esta hora, Señor, yo bendigo cada familia que está escuchando tu palabra, Señor. Señor, en esta hora yo declaro que tú les bendices con toda bendición de lo alto. Bendigo la vida de Carlos Emilio en la alabanza, Señor. Declaro, Dios, que su alabanza subirá como olor grato ante tu presencia. Bendigo la vida de mi esposo, Señor, porque tú a través de él vas a enseñar esa palabra que va a traer vida a cada corazón angustiado, quebrantado y fatigado. Señor, tú dices en Isaías, en capítulo 26, versículo 3, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Señor, es real, tú traes paz, tú traes seguridad y tú traes confianza. Señor, tú eres más que suficiente en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra y por tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, amada iglesia, es un gusto saludarles en este día. Es un gusto estar una vez más delante de la presencia del Señor. Vamos a unirnos en este día para exaltar a nuestro gran Dios. Vamos a levantar nuestra mejor alabanza y nuestra adoración en nuestras casas, aún en la cárcel, quienes están acompañándonos en este momento. Vamos a unirnos a alabar al Señor, porque dice el Salmo 150, dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y nosotros somos sus hijos, nosotros le conocemos, sabemos que existe un Dios y que a Él solo debemos exaltar, que solo a Él debemos alabar. Así que levantamos un clamor en esta mañana a ti, Dios. Levantamos un clamor, Padre Celestial, por sanidad, por redención, por perdón, Padre Santo, porque reconocemos, Señor, que somos débiles. Reconocemos, Señor, que mientras que estemos en estos cuerpos, que mientras estemos en esta carne, Señor, te fallaremos a ti, Padre Santo. Pero te pedimos perdón, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos perdones, que tú nos limpies, amado Dios, para poderte brindar a ti la mejor alabanza, para poderte brindar a ti la mejor adoración, Señor, porque tú lo mereces, Dios. Tú mereces, Padre Celestial, que te exaltemos, que te alabemos, y qué mejor hacerlo con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón recto y perfecto delante de ti, Señor Jesús. Bendice este tiempo, Dios. Declaramos, Padre Celestial, tu presencia en este lugar, pero asimismo también declaramos tu presencia, Señor, en cada una de nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Oh Espíritu Santo, impacta nuestras vidas en estos momentos, impacta nuestros corazones y de entre ellos que seas tú, Señor, el centro de nuestro hogar, el centro de lo que hagamos, Señor Jesús. Porque en tiempo de crisis, tú eres todo para nosotros, Señor. En tiempo de abundancia, tú eres todo para nosotros. En tiempos, Señor, que estemos viviendo aún en los tiempos finales, tú estás con nosotros, porque así lo prometió Jesús antes de partir de esta tierra. Así que en esta mañana, en este día, queremos exaltarte a ti y alabarte, Señor Jesús. Vamos juntos a alabar al Señor con gozo. Levantamos un clamor
secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana a ti. Hosana a ti, Señor, que reinas en los cielos, que reinas sobre la tierra. Hosana al Todopoderoso. Hosana a ti, Señor. Oh, Señor, exaltamos, Señor, glorificamos a ti, Dios. Hosana, hosana a ti, Señor Jesús. Hosana hoy, canta tu pueblo. Hosana, Señor. Hosana a ti, Padre Celestial. Oh, Señor. Inúndanos, Dios. Inúndanos, Padre Celestial, cada día. Inúndanos, Señor. Sopla sobre nosotros, Padre Celestial. Declaramos,
en nuestros hogares, amado Rey Celestial. Tu presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. No queremos ser los mismos, Dios. Queremos ser diferentes para darte a ti el honor, para darte a ti la gloria, Padre Celestial. Oh Señor Jesús, manifiéstate, Dios, en nuestros hogares. Manifiéstate, Señor, en nuestras casas, Padre Celestial. Aún en este municipio, amado Rey Celestial, glorifícate, Señor Jesús. Oh Dios, perdónanos, Padre Celestial, porque hemos fallado, Señor. Hemos fallado, Padre Celestial. Porque muchas veces, Señor Jesús, creemos que lo que hacemos es de bien para nosotros, pero no tenemos en cuenta muchas veces tu voluntad, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, porque somos débiles y porque caemos. Muchas veces caemos en el error, Señor. Padre Celestial, perdónanos, Señor Jesús. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento
te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Así es, Señor Jesús. Hoy nos humillamos delante de ti, Dios. Perdónanos, Dios, por todo lo que hemos hecho, Padre, en nuestras vidas, que no te ha agradado a ti, amado Rey Celestial. Perdónanos, Señor Jesús, porque muchas veces no atendemos a tu llamado, Dios. Perdónanos, Dios, porque a veces tú nos haces el llamado, pero no atendemos a él. Perdónanos porque a veces hemos obrado en contra de tu voluntad, Señor. Somos débiles, Dios, pero sabemos que en ti podemos fortalecernos, Dios, en la búsqueda de ti cada día, Dios. A través de la oración podemos fortalecernos en ti, Señor Jesús. Tú lo harás, Dios. Tú lo harás, Señor, porque así como algún día tú me escogiste a mí y te escogió a ti, algún día, Señor Jesús, tú tuviste misericordia de nosotros y nos mostraste el camino correcto a seguir. Asimismo también nos darás esa fortaleza, Señor. Asimismo también nos darás esa guía para seguir confiando en ti, Padre Celestial, porque tú nunca nos fallas, Dios. Nunca nos fallas, Señor, pero nosotros sí lo hacemos a diario. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Dios. Adoramos tu nombre en este día. Te exaltamos a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amada familia, hermanos, amigos, personal privado de la libertad de la cárcel de Jericó, reciban ustedes un cordial saludo, reciban un abrazo desde la distancia. Es grato para nosotros y para mí poder compartir a esta hora con ustedes la hermosa palabra del Señor, el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Esa palabra que trae un refresco, esa palabra que trae un aliento, que trae un consuelo, pero que también renueva las mentes y los corazones. En este día queremos honrar el nombre de Dios y vamos a orar al Señor, vamos a presentar este tiempo delante de Él para que sea su Espíritu Santo guiándonos. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, qué bueno es poder alabarte, qué bueno es poder honrarte, qué bueno es poder exaltarte, Dios. En esta hora, Señor, que nos disponemos a estudiar tu palabra, pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, dándonos revelación, entendimiento. Te pido, Dios, que uses mi vida para transmitir tu palabra de la manera adecuada. Dame el denuedo, Señor, para transmitirla. Pero Dios, también te pido que los corazones de los oyentes estén atentos, estén dispuestos. Quita toda distracción, Señor. Derriba todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y, Señor, que sea tu palabra como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en tus manos nos ponemos, para gloria tuya te lo pedimos y te damos gracias. En Cristo Jesús, amén. Bueno, familia, vamos a compartir la palabra de Dios este día. He titulado esta enseñanza, Bendición, fruto del arrepentimiento.
Y vamos a usar, en este día vamos a estar centrados principalmente en la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Y vamos a estar compartiendo el texto de Oseas capítulo 14. Y les invito a que leamos el texto, búsquelo ahí en su Biblia, Oseas capítulo 14. Dice la palabra de Dios: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío, y lo haré florecer como el lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano, sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Yo soy quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde. Tu fruto procede de mí. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente, son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. El profeta Oseas es dentro de los libros que componen las Sagradas Escrituras, hay 16 libros que se llaman los libros de los profetas. Y son 4 profetas mayores, que se conocen como profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero también están los otros 12 profetas que se conocen como menores. No es porque hayan sido después o antes, inclusive Oseas se escribió aproximadamente años 750 antes de Cristo e Isaías escribió años 700 más o menos antes de Cristo. Entonces simplemente es como por el tamaño de la escritura o de los libros que le dan ese calificativo de mayores y menores. Y vemos que en el libro de Oseas, Oseas quiere decir salvación, Oseas quiere decir liberación. Y es el primer libro de los profetas menores. Vamos a ver que Dios usó a este profeta para enviarle un mensaje a su pueblo, al pueblo de Israel. Ese pueblo que Dios había seleccionado a través de Abraham. Siendo un hombre pagano, perteneciendo a un pueblo pagano, él lo había llamado. Pero a pesar de que los cobijó, que los amó, que los sacó de la esclavitud de Egipto, que los hizo crecer, ellos se prostituían, ellos eran infieles a él. Y Dios envía a Oseas, y como dice en el capítulo 1 de este libro de Oseas, versículo 2, dice: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Imagínese por un momento lo que le está pidiendo Dios al profeta Oseas. Vaya, consígase una mujer prostituta y cásese con ella. Y efectivamente así lo hizo, y tuvieron hijos. Pero ella después lo abandona. Y luego en el capítulo 3, versículo 1 dice: me habló una vez más el Señor y me dijo:
ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrece. Dios está haciendo con el profeta Oseas, está haciendo que él viva lo que Dios estaba viviendo con ese pueblo. Oseas consigue a esa mujer, era prostituta, y la trae y se casa con ella. La honra, la ama, ella lo abandona y vuelve y se prostituye. Y sin embargo, Dios le dice a Oseas, vaya, vuelva, traiga a esa mujer. Y es porque era lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. Y Dios quiere llevar a Oseas a que lo entienda, a que entienda esa situación que Dios estaba viviendo. Y entonces, Oseas, al vivir eso, el mensaje que le iba a dar al pueblo de Israel iba a ser completamente diferente. El mensaje que yo doy cuando he vivido algo es totalmente diferente al mensaje que doy cuando yo no lo he vivido. Y eso fue lo que Dios quiso hacer. Que Oseas experimentara lo que Dios estaba viviendo con su pueblo, que a pesar de que los amaba, que les había ayudado, ellos eran infieles con él, se rebelaban contra él. En este capítulo 14 encontramos un mensaje, el mensaje amoroso de Dios para el pueblo de Israel. Pero no solamente para el pueblo de Israel, ese mensaje también va dirigido a nosotros, a sus hijos. Y usted me dirá, pastor, ¿pero por qué? Si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, nosotros no. Y yo le quiero mostrar a través de la palabra de Dios que nosotros sí somos del pueblo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Todos, absolutamente todos, somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios somos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, que le hemos entregado nuestras vidas, nuestros corazones a Él. Entonces pasamos a ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también en Colosenses capítulo 1, versículo 1, 12 y 13, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos trasladó y dice que nos dio herencia con los santos, es decir, nos dio herencia, nos hizo partícipes de su heredad, el pueblo de Israel. Nos unió a ellos a través de la sangre, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vamos a ver en este capítulo 14 dos elementos en ese llamado amoroso de Dios. Dos elementos en el llamado amoroso de Dios. El primer elemento es un llamado que Dios hace al arrepentimiento. Dice en el versículo 1, vuélvete Israel al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Vuélvete Israel al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Estás mal por tu perversidad, no porque yo lo quiera, no porque yo lo haya decidido así. No, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero por el pecado, el pueblo de Israel estaba abatido. Y en ese llamado al arrepentimiento vamos a encontrar unos pasos que se necesita para ese arrepentimiento. El primero es el reconocimiento de su pecado. En el versículo 2, primera parte dice, piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego, perdónanos nuestra perversidad. Él está dando la instrucción, piense bien cómo lo va a hacer, cómo va a llegar ante el Señor. Usted va a llegar a donde el Señor, como que el Señor le debiera a usted algo, o va a llegar arrepentido. ¿Qué diría usted o qué dice usted cuando su hijo comete una embarrada y viene donde usted a exigirle cosas? ¿Cierto que usted no
no le come de ese cuento, como diría alguien. No. Pero si ese hijo llega sumiso, arrepentido, usted la va a perdonar, usted lo va a restaurar. Es lo que le dice Dios, lo que nos dice Dios. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor, con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad. En Juan capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es si confesamos nuestros pecados. Pero en este llamado al arrepentimiento hay otro punto. Es una súplica, un corazón arrepentido. En el mismo versículo 2, la parte B dice, recíbenos con benevolencia. Están acudiendo a la benevolencia, a la misericordia de Dios. El Salmo 51, 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Recuerdan cómo David pecó? ¿Cómo David cayó en adulterio y en homicidio? Y él escribe este salmo y dice que a Dios no le interesa un sacrificio. Él ya había intentado y había hecho sacrificio para el Señor, pero entendió que ante Dios había que llegar era con un corazón contrito y humillado. Por eso en el Salmo dice, a un corazón quebrantado, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Pero en ese arrepentimiento a que nos llama el Señor, también se necesita llegar a Dios con alabanza. En el mismo versículo 2 dice, queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. ¿Qué es el fruto de nuestros labios? Adoración para el Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro? Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está santificando el nombre de Dios, está exaltando el nombre del Señor. Pero en el Salmo 69, versículo 30 y 31 dice, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. Y también dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. El cuarto punto de este arrepentimiento es reconocer que solo en Dios hay salvación. En el versículo 3 ya dice, Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que están reconociendo ahí? Que fuera de Dios no hay quien salve. No hay hombre, no hay animal, no hay otro Dios. Muchos creen que la salvación viene a través de otras personas y se encomiendan a santos, personas que pudieron haber sido muy buenas, pudieron haber sido realmente santas o santos, pero ya ellos, como dice en Ezequiel 14:14, menciona a tres justos, y menciona a Noé, menciona a Daniel y menciona a Job. Y dice que esos tres justos, por lo que hicieron, por su justicia, nada más podrán librarse a ellos mismos, que ni siquiera a uno de sus hijos. Recuérdelo, léalo. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Nadie puede salvar a nadie, solamente a sí mismo. Esas personas que pasaron por esta tierra, que fueron santas o santos, si fueron santos realmente, si consagraron su vida al Señor, hoy están en ese lugar de descanso, en ese paraíso, en el seno de Abraham, esperando el juicio de Dios. Todavía no están en el cielo, están esperando el juicio de Dios, pero están en un lugar de reposo, un lugar en un paraíso. Entonces, podemos entender que solamente el único en que hay salvación es en Dios. En Isaías capítulo 43, versículos 11 al 13 dice, yo
yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes, y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo, dice el Señor. Entonces, en ese arrepentimiento que debemos tener con Dios, tenemos que reconocer que solo hay un Dios que es nuestro Señor y Salvador. Por eso, si usted ha creído en otras cosas, amigo que me escucha, es hora de reconocer que solamente hay un Dios, que solamente Dios es el único que salva. Le repito nuevamente la cita para que la lea. Isaías capítulo 43, versículos 11 al 13. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, Aníbal, no, lo dice la palabra de Dios. También en ese arrepentimiento se necesita una renuncia a la idolatría. En el mismo versículo 3 dice, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos. Hay un texto también en Isaías, no lo voy a leer, pero anótelo para que usted lo consulte en su casa. Isaías 44, versículos 9 al 19. Repito, Isaías 44, versículos 9 al 19. Habla de los ídolos hechos de madera. Y habla que el alfarero, que el cerrajero coge el metal, lo calienta y le da forma. Lo mismo que el carpintero coge un tronco de madera, hace una figura humana y lo hace muy bonito. Y luego entonces dice que cogió un tronco de árbol, de una parte de ese tronco, lo puso al fuego, lo prendió, asó carne, al lado de él se calentó, y luego dice, y del otro pedazo de madera hizo un ídolo, talló una imagen, y entonces ya luego se arrodilla delante de esa imagen. Dios dice, no hagan eso. Y por eso en el arrepentimiento tenemos que renunciar a esa idolatría. Pero idolatría no es solamente esa imagen, esa estatua. No, idolatría hay otras cosas, hay otros ídolos. Puede ser ¿qué? El trabajo, puede ser la empresa que usted tiene, puede ser su hijo, su esposa, sus padres. Tantas cosas que se convierten en ídolos para nosotros. Ahora estamos en las casas, encerrados, y tenemos que sacar tiempo para estar y de pronto orar, estudiar la palabra. Antes no había tiempo. ¿Por qué? Porque ese ídolo del trabajo, ese ídolo del estudio, ese ídolo de la empresa me quitaba todo el tiempo. No había tiempo para el más importante, que es Dios. Entonces tenemos que renunciar en nuestro arrepentimiento. Hay que renunciar a esa idolatría. Si usted ha idolatrado, ha roto ese mandamiento de Dios cuando dice que no te harás, y usted lo va a leer en su casa, en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomios capítulo 5, va a encontrar que dice, no te harás imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar. No te inclinarás ante ellos y no los adorarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces hay que renunciar a esa idolatría en ese arrepentimiento. Pero el otro elemento que debe haber en ese arrepentimiento es reconocer la misericordia de Dios. Porque es que nosotros no merecemos nada. Lo que somos, lo que recibimos es por la pura misericordia de Dios. Y por eso en el versículo 3 también dice,
en ti el huérfano haya compasión. Solamente Dios es compasivo. Nadie se acuerda del que está afligido. Unos cuantos, de pronto algunas personas se acuerdan, pero el que sí tiene siempre presente al desvalido, al huérfano, a la viuda, es Dios. Yo no sé cuál es su condición en este momento, pero si usted me está escuchando y está en una condición de esa, huérfano, desvalido, viuda, ponga su confianza en Dios. Él es quien le da la provisión. Entonces ya vimos el primer elemento, que es el llamado al arrepentimiento. Ahora mire, pasemos al segundo elemento. Después de ese arrepentimiento, el segundo elemento es la respuesta de Dios a ese arrepentimiento. Y mire lo que dice en el versículo 4 del capítulo 14 de Oseas que estamos trabajando. Corregiré, sanaré. Recuerda que estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Corregiré, quiere decir sanaré, dice en la Reina Valera. Yo corregiré su rebeldía. En Isaías 53, versículo 5, recuerda cuando Isaías escribió en profecía hablando de lo que iba a pasar con Jesús. En Isaías 53, 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo dijo el profeta Isaías, 700 años aproximadamente antes de que sucediera, antes de que viniera Jesús a la tierra. El herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por eso él dice, yo corregiré su rebeldía. Por eso Dios dice, yo corregiré su rebeldía. Pero después dice, ya es el segundo punto de la respuesta al arrepentimiento. Dice, nos dio gracia inmerecida. Ese segundo punto, Dios nos dio gracia inmerecida. Y en el versículo 4, en la parte B dice, los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Perdón. Los amaré de pura gracia. Me recuerda lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice que somos salvos por la fe en Jesucristo, que somos salvos por gracia. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que usted haga tan bueno o que cree que es tan bueno. Porque el mismo profeta Isaías dijo que aún nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Se imagina? Lo que nosotros creemos que hacemos muy buenos delante de Dios es una porquería. Así de sencillo. Somos salvos es por la gracia de Cristo. Y por eso aquí dice, los sanaré, los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. El Salmo 103, versículo 8 al 11, en la Reina Valera dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios en su misericordia no nos ha pagado la deuda no nos ha pagado conforme a lo que merecía nuestra culpa. Al contrario, Él fue y pagó por nosotros. Jesús fue y pagó por nosotros. En el tercer punto, en esta respuesta de Dios al arrepentimiento del pueblo, vemos que lo primero fue que dijo, corregiré, sanaré, yo corregiré su rebeldía. Es decir, yo sano esa rebeldía que ustedes tienen. Luego nos dio esa gracia inmerecida, dice, los amaré de pura gracia. Pero lo tercero es que enviará el rocío, que refresca y renueva la vida. Voy a leer del versículo 5 al 7 y dice, yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio.
hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. En estos 3 versículos encontramos unas preciosas promesas de Dios para nosotros. Y es que Él enviará el rocío. Ese rocío, dice, yo seré para Israel como el rocío, ese rocío que baja, se imagina en medio del calor, en medio del sequedal, lo bueno que cae ese rocío. Y dice que lo hará florecer como el lirio. Dios pone muchos ejemplos de las cosas que están aconteciendo, de lo común. Aquí está hablando de la naturaleza, en el campo. Lo mismo que hacía Jesús cuando estuvo en la tierra. Él hablaba, recuerda la parábola del sembrador. Y ponía muchos ejemplos así. Y entonces dice, florecerá como el lirio. Y consultando cómo es el lirio, dice que una sola raíz de lirio puede producir 50 bulbos, o sea, 50 flores. Por eso dice florecerá. Aquí tenemos nosotros muchas flores. Mi esposa es amante de las plantas y de las flores. Pero yo no he visto una que eche 50 flores, 50 bulbos de flores, una sola raíz. Entonces dice florecerá como el lirio. Imagine cómo hace Dios con nosotros cuando tenemos ese arrepentimiento. Pero también dice que echará raíces profundas como el cedro del Líbano. ¿Sabe cuánto mide el cedro del Líbano? ¿Cuánta altura llega a alcanzar? Entre 40 y 50 metros de altura. Si se levanta 40 o 50 metros de altura, tengo entendido que el árbol, lo que sale de la tierra hacia arriba, también lo profundiza en raíces. O sea que son 40 a 50 metros de profundidad de las raíces. Esas raíces van a llegar y van a encontrar roca. Y van a rodear esa roca y se van a agarrar. ¿Se imagina entonces cuando dice echará raíces profundas como el cedro del Líbano? ¿A qué se refiere Dios? Está refiriendo a la firmeza, a nuestra estabilidad cuando nos arrepentimos y llegamos a Él. Él nos da esa firmeza, Él nos da esa estabilidad. Pero también dice que crecerán y tendrán esplendor como el olivo. Yo me imaginaba que el olivo era una planta pequeña, pero resulta que el olivo es una planta grande que puede medir hasta 15 metros de altura y tiene un follaje amplio. ¿Y sabe qué produce el olivo? Las aceitunas, de donde sale el aceite más famoso. Y además de ser famoso, es muy beneficioso. Es recomendable, inclusive para evitar el colesterol y otras cosas, el aceite de oliva. Y dice que crecerán y tendrán esplendor como el olivo. Pero también luego dice, bajo su sombra. Dice que volverán a habitar, en el versículo 7, volverán a habitar bajo mi sombra. Cuando usted tiene mucho calor y llega a una sombra, ¿qué siente? Un refresco, ¿cierto? Un descanso. Eso es lo que denota esto. Habitarán bajo mi sombra. Descanso, abrigo, reposo. Pero además de habitar bajo su sombra, dice que tendrán fragancia como los cedros del Líbano. Esa fragancia de los cedros del Líbano, yo lo entiendo como, es algo grato, ¿cierto? Cuando usted siente una fragancia buena, qué ambiente tan bueno, ¿cierto? Algo grato. ¿Qué quiere decir? Que Dios pone gracia en nosotros delante de la gente. Dice en un proverbio que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos la justicia de Dios, dice que aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Eso es lo que Dios hace cuando nos pone este ejemplo, fragancia como los cedros del Líbano. Y luego dice que habitaremos bajo la sombra. Otra vez lo menciona, frescura, reposo. Pero también dice que daremos fruto como el trigo.
El trigo es el que produce la semilla con lo que sacan el pan. O sea que cuando dice que da fruto como el trigo es que tendremos la provisión del Señor para nuestro alimento. Pero también dice que echarán renuevos como la vid. Ese renuevo a mí me trae a la memoria es hijos, tendremos hijos. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Dios, ¿cuántas personas que han sido estériles, Dios viene y les da ese hijo, esa hija o esa descendencia que tanto anhelan? Pero además dice, y serán tan famosos como el vino del Líbano. Famosos, eso quiere decir reconocimiento. Usted va a ser reconocido por su buena labor. Usted va a ser reconocido porque hace las cosas bien. Por eso, mis amados hermanos y amigos, vale la pena llegar ante Dios en arrepentimiento y vamos a encontrar de Dios esa sanidad. Él va a corregir, Él nos va a sanar, Él nos va a limpiar. No luche en sus fuerzas. Si usted continúa luchando en sus fuerzas, jamás podrá salir. Yo recuerdo cuánto luché. Yo quería ser santo, que para entregarme al Señor equivocado estaba. Más o menos estaba pensando en esto. Estoy enfermo, hago bebidas y me tomo una pastillita y cuando esté aliviado voy al médico. Era más o menos lo que yo pretendía. No, cuando usted está enfermo, ¿qué hace? Va donde el médico. Nosotros estamos contaminados de pecado. ¿A dónde hay que ir? A Dios. No espere usted a limpiarse, a ser santo para ir a Dios, no. Vaya a Dios y Dios lo va a limpiar. Dice la palabra, no lo digo yo. Pero también lo digo yo porque yo lo recibí, yo lo experimenté. Cuando entregué mi vida a Dios, cuando yo le dije, Señor, sáname, límpiame, Él me limpió, Él me restauró. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora ya vamos terminando. Como conclusión, ¿qué necesitamos para alcanzar todo esto tan maravilloso, tan hermoso? ¿Qué necesitamos? Pues lo primero, como dice el versículo 8, renunciar a la idolatría. Dice Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. No busque a nadie más. ¿A mí qué? Dice Dios. ¿Yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde, no es nadie más. No tienes que buscar intermediarios para venir donde mí. Yo soy quien te responde. Dice, soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde. Tu fruto procede de mí, o sea, tu sustento procede de mí, dice el Señor. Dios nos va a dar abundancia. Dios nos va a dar su provisión. Y así usted en este tiempo esté en la casa y no esté trabajando y está creyendo que se va a morir de hambre. No, acérquese a Dios, aproveche este tiempo. Y yo le garantizo, basado en la palabra de Dios, basado en las promesas de Dios, que ni va a aguantar hambre, y mucho menos se va a morir de hambre. Pero tenga un arrepentimiento, venga a Dios. Si usted no lo ha hecho, hoy es el día para hacerlo. Y si usted ya lo hizo y de pronto ha dejado la senda de Dios y se ha apartado, hoy es el día para que vuelva al Señor. Y termina diciendo, el que es sabio entiende estas cosas. El versículo 9 del capítulo 14 que estamos leyendo, estamos estudiando. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos,
mientras que allí tropiezan los rebeldes. El camino de Dios es hermoso, es grato para andar por él. Pero tenemos que volvernos a él, entregarle nuestras cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Hay que ir a él. Pero para alcanzar las cosas que Dios nos promete, ya dijimos que lo primero que hay que hacer es renunciar a la idolatría. Pero lo segundo es, necesitamos sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque aquí el versículo lo dice, el que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Se necesita ser sabio y necesita ser inteligente para entender estas cosas. Ahora usted dirá, yo tengo un posgrado, yo tengo una maestría, yo soy un doctor. Déjeme decirle, con el perdón suyo, tiene conocimiento, mucho conocimiento, tiene títulos, muchos títulos, pero tiene sabiduría, tiene inteligencia, tiene prudencia. Yo le pongo dos ejemplos. ¿Han oído hablar o escucharon hablar de Stephen Hawking? Un científico inglés. Este hombre era un físico, una eminencia. Físico, teórico, astrofísico y cosmólogo. Y sabe, este hombre a los 21 años le descubrieron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa. Por la enfermedad solamente le quedaban 4 o 5 años de vida, a los 21 años, o sea que debía de morir máximo de 26 años. ¿Sabe cuánto le dio de vida Dios a este hombre? 50 años más de esos 5. A los 21 años le descubrieron la enfermedad, debía morir de 26. Murió de 76 años. Murió en el año 2018, a los 76 años de edad. Pero no le alcanzó esos 50 años. Él estuvo postrado, solamente movía los ojos y yo creo que medio movía la cabeza, pero no le alcanzó para alcanzar la sabiduría de Dios. Y hasta donde yo me di cuenta, nunca se arrepintió, porque él negaba a Dios, él peleaba con Dios, él negaba la existencia de Dios. Albert Einstein también vivió 76 años, bien parecido a estos dos hombres, pero Albert Einstein, tengo entendido que sí creía en Dios. Era hijo de padres judíos, nació en Alemania, pero sí creía en Dios, era hijo de padres judíos. Y es curioso porque los dos vivieron 76 años, los dos se casaron 2 veces y los dos tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Bien curioso de estos dos personajes. Albert Einstein ganó el premio Nobel de literatura, de física, pero él es el autor de la teoría de la relatividad, pero él sí fue sabio, porque él sí creyó en Dios. ¿Y sabe por qué el primero, Stephen Hawking, por qué no creyó en Dios? Porque como dice aquí la palabra, el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Él tenía mucho conocimiento, pero hay que ser sabio, hay que ser prudente. ¿Y sabe dónde se encuentra la sabiduría? Le voy a dar la fórmula. Proverbios 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo vuelvo a leer, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y también el Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si quiere anotar otros textos, anote Job 28:28 y
Proverbios capítulo 1, versículo 7. Job 28:28, Proverbios 1:7. Necesitamos el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no hay obediencia a Dios, no hay sabiduría. Porque cuando hay temor de Dios, ponemos todo en manos del Señor. No hacemos nada sin consultarle a Dios. Y tratamos de agradarle siempre al Señor. Yo le invito, amigo, amiga, hermano, hermana, usted amigo que está allá detenido en la cárcel de Jericó. Hoy Dios está hablando a su corazón. Hoy Dios le está diciendo, arrepiéntase. Deje la idolatría. Vuélvase de su mal camino. Confiese su pecado. Búsqueme a mí. Y yo voy a traer algo excelente a su vida. Busque la sabiduría. Busque de Dios. Ahí donde está, yo le invito a que cierre sus ojos. Y dígale al Señor, Señor, hoy te doy gracias por esta palabra que me has dado. Hoy te doy gracias porque me haces entender cuán equivocado he estado. Yo te pido, Dios, que alumbre los ojos de mi entendimiento, que llegues a lo más profundo de mi corazón y transforme mi vida. Dile al Señor, hoy Señor, yo te reconozco como mi único Salvador. Sé que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque solo tú eres Dios y solo en ti hay salvación. La salvación no me la da ningún hombre, la salvación no me la da ningún animal, la salvación no me la da ningún santo, ningún ídolo me puede dar salvación, solamente tú, Señor, porque así lo dices en tu palabra. Dile, Señor, perdóname por la idolatría. Señor, perdóname porque he hecho lo malo delante de ti. Hoy yo te recibo como mi Salvador. Hoy yo te entrego mi vida y te pido que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Límpiame, renuévame, transforma mi vida. Hazme un instrumento útil en tus manos. Dile, Señor, hoy yo me arrepiento de todo corazón. Perdóname, Señor. Yo con mis labios voy a cantar alabanzas para ti. Te voy a exaltar con mis labios. Dile, de mis labios no van a volver a salir vulgaridades. De mis labios, de mi boca no va a volver a salir mentira. Voy a llenar mi corazón con tu palabra. Voy a llenar mi corazón con las cosas buenas. Porque tú dices en tu palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y voy a llenar mi corazón de las cosas buenas. Voy a llenar mi corazón con un buen tesoro. Para que de ese tesoro, de ese buen tesoro que hay en mi corazón, salgan cosas buenas. Dile, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Te bendigo, te alabo y te doy a ti todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada oyente, por cada persona que ha dedicado este tiempo para escuchar tu palabra. Yo te pido que derrames ese rocío fresco y que hagas de él una persona fructífera. Que él se pueda afirmar, Señor, que eche raíces profundas como ese cedro del Líbano, para que se afirme en tu camino, Señor. Para que los vientos, para que las tempestades que vienen a él no lo muevan. Padre, glorifícate en la vida de cada uno de estos oyentes y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, familia, amigos, ustedes allá en las personas privadas de la libertad en la cárcel de Jericó, que Dios les bendiga rica y abundantemente.